Buenos días, hombres, ¿cómo están? Bien, estamos llegando a la recta final de nuestro estudio Crisis, Masculinidad en Crisis. Y hoy vamos a ver un capítulo que necesitamos entender algunos conceptos antes para ser claros. Y tiene que ver con cómo ser un buen padre. ¿Alguna vez los que estamos aquí que somos papás, creo que la mayoría, por no decir todos los que estamos aquí hoy somos papás, nos hemos cuestionado, ¿no? El hecho de cómo ser padre. ¿Quién nos enseña a ser padre? Y cuando pensamos acerca de la paternidad, pensamos en aquel primer ejemplo del cual nosotros nos nutrimos para ser padres. ¿Y ese ejemplo cuál fue? Nuestro propio papá, ¿verdad? Nuestro propio papá. Y pensamos en nuestro propio papá. Y quizás algunos de ustedes tengan los mejores recuerdos. Quizás algunos tengan recuerdos para olvidar. Y quizás algunos ni siquiera tengan algún recuerdo de su papá. Es la realidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos papás, que para eso nadie nos prepara, nosotros nos aventamos a la aventura de ser papás, inconscientes, pero seguros, vamos a ser papás. Nos damos cuenta de que necesitamos aprender. Y de padre nunca deja de ser padre, por eso la pregunta que resuena en nuestra mente es, ¿qué es ser padre? ¿Qué es ser un buen padre? Cuando pensamos en la paternidad, entendemos que la paternidad fue lo primero que Dios, o la primera tarea que Dios le dio al hombre allí en el huerto. Génesis capítulo 1, 28, ¿qué dice? Y los dijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Fíjate, dice, sed fecundos. ¿Quién fecunda? El hombre. Tienes que estar ahí, tienes que ser parte para que puedan multiplicarse y llenar la tierra. Y quiero tomarme un tiempo en este versículo de Génesis, porque tiene una implicancia más allá del hecho de ser padre, en este plano terrenal, padre carnal. Y este mandamiento de Dios para el hombre no quedó ahí, sino que trascendió y llegó a nuestros días, sigue siendo el plan de Dios, pero también tiene un aspecto de trascendencia eterna. ¿Por qué? Porque no solamente habla del hecho de la dicha de ser padre en este plano terrenal, sino que también habla de la responsabilidad que tenemos de ser padres en el plano espiritual. Porque repasando historias, de repente nos encontramos con matrimonios, con esposos que no han podido tener hijos. ¿Me entiendes? Hombres que no han podido fecundar y tener hijos. Y entonces ahí nos quedamos, ¿y ahí cómo? Entonces yo no puedo nunca pensar en ser padre. Este mandamiento no es para mí. No, este mandamiento tiene una trascendencia eterna en el hecho de que vamos a ver que las mismas responsabilidades que tiene un padre carnal para con sus hijos, Dios espera que todos sus hijos lo tengan en cuanto a nuestros hijos espirituales. Porque los que somos padres en el plano terrenal, no solamente tenemos la responsabilidad de la paternidad de nuestros hijos, sino de cuidar su herencia espiritual y también ser padres espiritual de otros. Y aquellos que Dios en su designio no permitió que fueran padres, también tienen la responsabilidad de multiplicar y llenar la tierra de hijos de Dios. Y esa es nuestra labor. Fecundamos y damos vida a través del evangelio de la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? Una vez aclarado este concepto, yo pregunto, ¿qué es ser un padre o cómo sería un padre bueno, un buen padre? ¿Qué cualidades tendría que tener un buen padre para ustedes, desde su punto de vista, desde su conocimiento, desde la experiencia? Un padre amoroso. Que un padre amoroso, que instruye, que corrige, que tema a Dios, paciente, Que viva con ellos. que esté presente en la vida de los hijos, proveedor, protector. Mira, yo creo que cada uno de los conceptos que nosotros tenemos de buena paternidad vienen de dos fuentes directas. Primera, de nuestra experiencia como hijo, al ver a nuestros padres, a nuestro papá, si fue un papá ausente, quizás, digo, de los ejemplos que ustedes tomaron, aquel que mencionó un padre proveedor, quizás tuvo un padre ausente, carencia de lo que no tenemos, exceso de lo que se pasó. A veces queremos un padre protector porque teníamos un padre violento, en lugar de tener un padre que nos cuidaba. O desde la experiencia de nosotros como papás. Y generalmente nosotros hablamos desde nuestra carencia como papá, de lo que queremos mejorar. Porque esas son nuestras vías de alimentación.
Pero déjame decirte algo. Un padre ideal, desde el punto de vista bíblico, es aquel que ama a Dios, es aquel que es obediente y aquel que refleja en su diario vivir y en el cuidado de la crianza de sus hijos, que refleja a Dios en su diario vivir y en el cuidado y la crianza de sus hijos. Entonces, con este parámetro de decir, bueno, bíblicamente, ¿qué es ser un padre bueno? Es que nosotros debemos entender que debemos cambiar no solamente nuestra perspectiva de lo que es la paternidad, sino también la de nuestros hijos. Porque cuando yo le preguntaba ayer en la mañana, que estaba con mi esposa sentado y estábamos platicando un poquito acerca de esto, y yo le decía, necesito una imagen para poner en el fondo del PowerPoint que los hombres ven, que realmente me defina qué es la paternidad ideal. Y le digo, la verdad no lo encuentro, o no me da una idea. Y mi esposa me dijo, mira, yo creo que una buena imagen sería que en una misma foto estén un abuelo, un papá y un hijo. Porque al final, la paternidad como se va heredando, si tú tienes una foto en armonía de un abuelo, de un hijo y de un nieto, vas a entender que ahí hay una paternidad que fluye. Porque sí, cuando yo veo la definición de paternidad, es decir, yo cambio, el padre ideal es aquel que ayuda a cambiar la perspectiva, primero en su vida de paternidad y también la de sus hijos, para lograr que si yo como abuelo amo a mi hijo, voy a Dios, y eso lo ve mi hijo va a querer hacer lo que yo hago y le va a enseñar a su hijo, y así nos vamos de generación en generación. Que no es otra cosa más que el principio bíblico. La responsabilidad de las generaciones por pasar el temor a Dios. Por lo tanto, tenemos que definir y entender que como hijos de Dios, ser padres para nosotros es un gran llamado. Y podríamos decir que junto con el matrimonio es nuestro primer o más importante ministerio. Ya ahora no solamente somos esposos, sino que también somos padres. Somos cabezas de una familia, responsables de. Rápidamente hoy vamos a ver algunos puntos que nos van a dar la pauta de que si estamos yendo o no por el buen camino, o cuáles son las cosas que nosotros tenemos que mejorar. Primer punto, ser un padre piadoso es aquel hombre o aquel padre que conoce a Dios. No hace falta que te diga, pero muchos hombres quieren que sus hijos, porque es una buena intención de parte del corazón del hombre, tengan una relación con Dios. Cuando la realidad del corazón de muchos hombres muestran de que ellos como hombres no tienen una relación con Dios. Que dejan que las esposas lleven a sus hijos a la iglesia porque saben que es bueno para ellos, porque allí van a escuchar de la palabra de Dios, allí van a encontrar un ministerio donde van a estar encargados de sus hijos desde niños. Pero se olvidan que lo que los niños aprenden y lo que más le queda en su mente y en su corazón es lo que ven en casa. Porque así aprende un hijo, una hija. Los niños se van moldeando conforme a lo que ven. Entonces, si pasan 3 horas en la iglesia contra toda su vida en la casa, ¿de dónde crees que van a aprender más? Entonces nosotros como hombres debemos ser conscientes y considerar que para empezar a ser un buen padre, si yo quiero tener una relación con Dios, debo esforzarme a fortificar y a crecer mi conocimiento y mi relación con Dios. No hay de otra. No hay de otra. Hay un buen ejemplo de paternidad piadosa en la Biblia, que era Job. ¿Te acuerdas de Job? De hecho es considerado como un hombre piadoso, a tal punto que llamó la atención hasta de Satanás. Es que dentro de su temor a Dios, dice que él todas las mañanas se levantaba y ofrecía sacrificio por sus hijos, orando por si sus hijos habían hecho algo malo. Él cuidaba y velaba por la vida espiritual, porque él conocía al Dios que servía y él quería aplacar la ira de Dios contra sus hijos. Sin embargo, dentro de su prueba, Job perdió todo, incluso a sus hijos. A sus hijos. Y vemos todo un drama en la vida de Job. Y dice que el postrer estado de Job, porque Job perdió hijos, pero Dios le volvió a dar hijos. Y le volvió a devolver todo, incluso en forma aún mayor de lo que tenía Job.
Pero más allá que nosotros, y vamos a ver un poquito más adelante, no podemos evitar muchas consecuencias en la vida de nuestros hijos. El hecho de yo conocer a Dios, puedo aceptar incluso hasta la adversidad en mi vida, en la vida de mis hijos. Pero lo importante aquí es para tener una vida piadosa como tuvo Job, para poder cubrir nuestros hijos, para orar por nuestros hijos, ver por su vida espiritual, necesitamos conocer al Dios que servimos o decimos amar. Porque un hombre piadoso es aquel que considera su propia relación con Dios, que es la más importante de su vida, y entonces así comenzamos a moldear la piedad en la vida de nuestros hijos. No hay relación más importante en nuestras vidas, hombres, que la relación que nosotros podemos llegar a tener con Dios para ser de ejemplo en la vida de nuestros hijos y ser buenos padres. 2. Un hombre piadoso honra y ama a su esposa. Ama y honra a su esposa. Efesios capítulo 5, versículo 28, ahí en su Biblia, en sus hojas, ¿quién me lo lee, por favor? Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjate, termina diciendo, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, que muchas veces la falta de amor hacia nuestro cónyuge, hacia nuestras esposas, viene por una falta de amor real ¿a quién? A nosotros mismos. Hay una carencia en nuestras vidas. El principio es amar a nuestras esposas, honrar a nuestras esposas. Pero para lograr ese amor, que a veces es un amor interesado, y lo vimos, ¿no? A veces amamos porque queremos algo a cambio. Queremos su respeto, su honra, queremos su servicio para con nosotros. Pero entendemos que solamente entendemos el amor cuando lo experimentamos en primera persona y cuando el amor llega de Dios llega a nuestra vida a tal punto que podemos amar a los demás porque somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Yo no hablo de superación personal, de todas esas cosas que nos están vendiendo por ahí, de que ámate tal cual eres, ámate a ti mismo. No, sino que hablamos de ponerlo en el contexto de que muchas cosas no somos conscientes de que las merecemos en nuestras vidas, porque Dios nos las quiere dar por gracia y misericordia, y Él las pone a administrar, y el amor es uno de esos. Entonces, nosotros necesitamos entender que cuando nuestros hijos crecen en un hogar, viendo una relación saludable entre papá y mamá, va a ser mucho más fácil para ellos seguir la vida adelante. Incluso cuando papá y mamá no están viviendo juntos, en medio de una separación, en medio de un divorcio, pasa que muchas veces nosotros creemos que porque terminamos una relación, y ya repartimos todo, incluso a los hijos, ya no se genera responsabilidad de nosotros ni siquiera para con nuestros hijos. Y no pasa así. Miren, más de una vez he recibido en mi oficina a papás desesperados porque sus hijos no van bien, tienen problemas. Y siempre yo les pregunto, ¿y ustedes cómo están? Porque si el problema radica en el hijo, la raíz del problema viene de mucho más atrás. Viene de un problema dentro del hogar. Dentro del hogar. Y a veces yo entiendo, hay matrimonios que ya no van más, que no se puede más. Pero algo que nunca vas a dejar de ser de tus hijos es su padre. Y su madre nunca va a dejar de ser su madre. Y no podemos tomar partida, ni hacerlos esclavos, ni tomarlos de rehenes para nuestro favor. Amar no es el hecho de que porque estés separado tú vas a aborrecer a esa persona o odiar a esa persona por más mal que te haya hecho. Porque si de por medio hay hijos, tú necesitas seguir respetando y amando. No lo que tú consideras ahora, es que ya no es mi esposa, sí, pero es la madre de tu hijo. Hay situaciones que entendemos que son demasiadas tóxicas y malas para nuestros hijos. Pero el hecho de que estés separado no dice que tú ya no seas papá y que no tengas la responsabilidad. Por lo tanto, mira, el mejor regalo que como padre nosotros le podemos dar a nuestros hijos es que amemos a su mamá. A su mamá. Y el amor que te lleva a reverenciar, el amor que te lleva a respetar, aunque la relación se haya terminado, pero considerar que sigue siendo la madre de tus hijos. La madre de tus hijos. 3. Un hombre piadoso acepta la responsabilidad de la formación espiritual de su hijo. Es muy normal ver en las familias que todo lo que tenga que ver con la espiritualidad o la formación espiritual de nuestros hijos recaiga sobre la mamá. Porque es la que pasa más tiempo con los hijos, es la que está más al pendiente,
de estar más presentes. Entonces, como papás, delegamos, descansamos, que no está mal. Y nosotros nos abocamos a la parte que nos corresponde como hombre, ¿no? El trabajo pesado, aquellas cosas que ocurren en nuestras vidas. Pero si bien vamos a delegarle cierta responsabilidad a nuestras esposas, nosotros como hombres piadosos necesitamos entender que seguimos siendo responsables delante de Dios de la formación espiritual de nuestra familia, incluidos nuestros hijos. Y sobre todo nuestros hijos. Por ejemplo, un padre es el que tiene que enseñarle a orar a su hijo, el que tiene que enseñarle a leer la Biblia, el que tiene que empezar a formar ese carácter espiritual en la vida del hijo. Yo no digo que las mujeres no sean capaces, es más, son tan capaces que, como decíamos recién, nosotros hasta le entregamos esa responsabilidad. Pero qué mejor que marcar en profundidad. Si queremos disfrutar de ser buenos abuelos, o hasta bisabuelos, si nos permite la vida, reconocidos, marcando la vida espiritual de nuestros hijos, sabiendo que hemos formado hombres y mujeres de bien. Hombres y mujeres de bien. Proverbio capítulo 22, versículo 6, dice, instruye al niño en su camino. y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. No se apartará de él. No dice, tu hijo no va a tener crisis espirituales, tu hijo no va a ser rebelde, tu hijo no se va a enojar contigo, incluso hasta tu hijo por un momento va a dejar el camino del Señor. No dice eso. Pero lo que dice es que si tú siembras la semilla en el corazón de tu hijo y es tu responsabilidad, creo que eso sí tendríamos que volver claramente al Antiguo Testamento, por la gran responsabilidad que nos toca como hombre de ser los pastores en la vida de nuestros hijos, de ser los que enseñan a memorizar la Biblia, de ser los que nos sentemos a leer la Biblia con ellos, trabajar en sus vidas espirituales, para que cuando sean papás no se avergüencen, no sepan cómo hacerlo con sus hijos. Y nosotros no nos cueste, cuando ellos ya sean personas adultas, poder mirarlo a los ojos y poder compartir de la palabra de Dios con ellos. Porque a veces veo que la crisis en muchos papás ya grandes con sus hijos es que no hay tema de conversación o no podemos llamar la atención o marcar ciertas cosas en su vida espiritual porque no lo hicimos cuando fuimos niños. Y dejamos China libre en su vida o compartimos cualquier otra cosa que quizás no marcó en la forma que hubiésemos querido la vida espiritual de nuestros hijos. Por eso, desde hoy, y me gusta esto y siempre se los digo, hombres, yo sé que a veces el tiempo, y muchos de nosotros miramos hacia atrás y ya nuestros hijos no son niños pequeños para formar su vida espiritual. Pero si hay vida, hay tiempo y hay oportunidad. Si tú tienes un hijo adulto con el cual no compartiste porque quizás Dios te encontró de adulto y no tuviste la dicha de poder compartir con tus hijos, hazlo ahora. Porque la palabra de Dios tiene la peculiaridad de volver al adulto niño. Y después, cuando el adulto tiene un encuentro con Dios, nace de nuevo y es un bebé espiritual. Y ahí tienes la nueva oportunidad de ser nuevamente padre de tu hijo como niño espiritual para instruirlo. ¿Te das cuenta cómo funciona esta dualidad de ser padres? Entonces trabajemos. Mientras hay tiempo, hay oportunidad. Ora a Dios. Si tienes una carga por tus hijos mayores, adultos, ora a Dios para que te dé la libertad, te dé la sabiduría de cómo compartir la palabra de Dios con tus hijos. Si aún no lo has hecho, nunca has podido o no has tenido la oportunidad de niño de hacerlo. Por eso, fomenta el carácter cristiano en tus hijos con tu ejemplo. Y el ejemplo sabemos que habla más fuerte que cualquier palabra que nosotros podemos decir. 4. Un hombre piadoso es consciente de la influencia que tenemos sobre la vida de nuestros hijos. Si has escuchado el dicho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, es muy común, ¿verdad? Es muy común cuando nos señalan. Cuando nos señalan de las cosas. Y dicen, bueno, mira, es que hijo, nadie es perfecto. Tú haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Como hemos visto que nuestros hijos aprenden más por lo que observan que por lo que decimos, y hemos visto en el punto anterior la importancia de nuestro ejemplo, creo que es tiempo de empezar a ajustar la congruencia y la constancia en nuestras vidas. Si decimos que amamos al Señor, debemos amar como Él nos amó.
Y Juan dice, porque si tú dices que amas a Dios, pero aborreces a tu hermano, eres mentiroso y el amor de Dios no está en ti. Entonces, si no hay congruencia en tu vida, no hay piedad y seguramente Dios no está en tu vida. Entonces necesitamos considerar todo aquello lo que nuestros hijos pueden aprender y ser conscientes de que nos están observando continuamente y ser congruentes en nuestra forma de vivir. Y es interesante porque todo hombre y mujer, cuando son niños, y está comprobado científicamente, que la presencia del padre en la vida de sus hijos y de sus hijas, está comprobando desde que nace hasta los 8 o 9 años de vida, el hombre termina definiendo y fortaleciendo su identidad sexual. A veces nosotros crecimos con el hecho de que los niños con los niños y las niñas con las niñas, ¿no? Ese es el principio. Entonces, como papá nos abocábamos a nuestros hijos, y si somos papás de niña, decimos que yo no sé, no me gusta pintar las uñas, los labios, que te hacen las trencitas. Pero esas cosas ayudan a definir y a realmente formar su verdadera identidad sexual. Entonces, hombres, ser hombres no es un juego. No es nada más cumplo horario en la oficina, cumplo horario en el trabajo, cumplo horario en mi casa y tengo mi horario. No. Es realmente entender que esto se trabaja junto, en familia, y que hay una responsabilidad que hay que asumir. ¿Por qué? Porque necesitan nuestros hijos de ese modelo masculino que lo muestren para convertirse en hombres y en mujeres que temen a Dios. Después de más de 20 años en el Ministerio de Jóvenes, puedo confirmar que los hijos no salen de una calabaza y que ni siquiera los traen la cigüeña. Salen de papá y mamá, de un hogar que los forma. Y el resultado es lo que ellos aprenden en su casa. Lo que ellos aprenden. Le podemos echar la culpa al sistema, le podemos echar la culpa a la escuela, pero toda la responsabilidad de la educación, de la formación espiritual, de realmente formar el carácter de nuestros hijos y la espiritualidad de nuestros hijos, corre por cuenta de la familia y en su gran parte del papá. Así que no nos hagamos como que nos hablan y estoy distraído. Yo hago lo que tengo que hacer, trabajo, chambeo 8, 10, 15, 20 horas por día para que no le falte nada. Mira, yo te puedo asegurar que niños son más felices cuando tienen a un papá presente que tengan todos los caprichos o que le cumplan todos los caprichos que ellos quieran. 5. Un padre piadoso moldea el servicio desinteresado de sus hijos. No todo tiene que seguir un propósito egoísta que solo me satisfaga a mí. Dentro de las redes sociales me gusta ver esos videos donde, no sé si alguna vez los han visto, esos videos cortos, donde te pasan la imagen de una casa que está llena de pasto alto y los árboles mal cortados y sucia las aceras, ¿no? Y de repente llega un muchachito con su camioneta y baja un tractorcito y se pone a cortar y libera las aceras y las limpia con una hidrolavadora. Entonces tú ves la casa antes y la casa después y dices, wow, un cambio total. Y los dueños llegan y dicen, ay, mi casa, qué limpia que está, muchas gracias. ¿Y cuánto es? No, pues no, nada. Lo hago por hacerlo, ¿no? De repente podemos identificar en nuestra colonia una casa donde vive un señor mayor o un matrimonio grande o una persona con ciertas situaciones que no tiene carencias y que tiene su casa ahí arrumbada y el pasto alto, a veces está sin pintar. ¿Por qué no enseñar a nuestros hijos la importancia de servir a los demás dentro de un contexto de convivencia ciudadana? Y decirle, oye, ¿sabes qué? El sábado nos vamos a levantar temprano y vamos a ir a cortarle el pasto al vecino. Vamos a ir a pintarle la casa. Pero que nazca de ti como papá. Para que cuando tus hijos vean, ¿me entiendes? El día de mañana, la necesidad de los demás se acuerde de lo que papá me enseñó y diga, ok, no pasa nada, al contrario, hay una satisfacción mayor en poder hacer un servicio a los demás. Pero cuando nuestros hijos crecen viendo a papá servir tranquilamente al Señor sin esperar recompensa, ellos van a asimilar y van a crecer con esos valores. Entonces cada uno de nosotros debe entender
que necesitamos enseñarle y moldear el servicio desinteresado en la vida de nuestros hijos. Un padre piadoso también es consistente. Nada confunde más a un hijo que la inconsistencia en la vida de su padre. Ya sea cuando le va a poner un ejemplo de que, lo voy a hacer, no, pero mejor no lo hago, o te dejo plantado, o lo dejamos para después. O el hecho de cuando vamos a disciplinar, lo disciplinamos por cualquier cosa. No hay una consistencia a la hora de aplicar disciplina. Por eso la Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, versículo 37, que vuestro hablar sea sí, o no. ¿Por qué? Porque lo que es más de esto, del mal procede. Tenemos que aprender a canalizar las órdenes, la disciplina, el ejemplo a través de la consistencia, de la congruencia en nuestras vidas. Si como papá vas a decir que vas a hacer algo, es mejor que lo hagas. Porque ellos, nuestros hijos, necesitan saber qué esperar de papá. Ellos tienen que saber que tienen un papá que es consistente. 7. Un padre piadoso disciplina a sus hijos correctamente. La disciplina, algo que parte aguas en la sociedad, en la iglesia, en la familia, en la vida cristiana. A veces malentendemos la disciplina. Sin embargo, cuando entendemos el código o la definición de la disciplina, entendemos que es encontrar que nuestros hijos, a través de lo que nosotros vamos formando en ellos y enseñando en ellos, encuentren el equilibrio, conozcan de límites. ¿Me entiendes? Porque la disciplina lo que trae es orden a la vida de nuestros hijos y trae límites a la vida de nuestros hijos. Y tenemos que tener en cuenta que la disciplina en el hogar es compartida. No es exclusivamente de nuestra esposa, ni es exclusivamente de nosotros. Es algo que necesitamos aprender a tener un equilibrio entre nosotros para saber cómo ministrar la disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 9, en voz alta, ¿quién me lo lee? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos nos recuerda que nosotros tenemos padres terrenales, que esos padres aplican disciplina para nuestro propio bien y que la disciplina acertada y oportuna en la vida de nuestros hijos les ayudan a aprender, a controlarse y sobre todas las cosas los ayudan a mantenerse lejos de los problemas serios. Salomón llegó a escribir en los Proverbios que aquel padre que quita la disciplina aborrece a su hijo. Que aquel padre que no disciplina a su hijo no lo ama. Pero necesitamos entender que la disciplina no es la forma que nosotros una forma en la cual nosotros vamos a abusar a nuestros hijos. No tiene que ser abusiva la disciplina. La disciplina no tiene que ser vengativa. La disciplina no debe depender de nuestro estado de ánimo. Por eso es que tenemos que ser consistentes. Por eso tenemos que ser congruentes. Porque la disciplina, decíamos al principio, marca los límites de nuestros hijos. Y también les ayuda a entender a ellos con certeza total, lo que sucede cuando ellos cruzan esa línea. Y ahí es donde llega, ¿no es cierto?, la disciplina marcada en nuestras vidas como la consecuencia o el castigo. Y ahí es donde ahora la sociedad y la iglesia, muchas iglesias están divididas. No, el castigo en la vida de nuestros hijos no es parte de la disciplina, es abusar de nuestros hijos. Y tú dices, no, espérame. Si tú aplicaste disciplina, marcaste claramente los límites, hay consecuencias. El amor de Dios funciona así. Dios nos ama, nos trae de vuelta al camino, nos marca los límites. Pero más de una vez, o jugamos al límite o los cruzamos. Y vamos. Y la consecuencia está. La consecuencia está o no. Cuando cometemos errores, cuando pecamos, por eso dice la Biblia, el que se aparta y confiesa alcanza misericordia. Pero si seguimos apartados, la consecuencia llega. El pecado hace lo suyo. Dios permite eso en nuestra vida como una forma que nosotros aprendamos.
Pero también tenemos la historia del hijo pródigo. El hijo vuelve y Dios que ama vuelve a dar oportunidad. Entonces quiere decir que la disciplina va de la mano de reglas. Definitivamente. O sea, cuando hablamos de disciplina, hablamos de poner límites. Y los límites son reglas, normas, pautas, principios, formas de convivencia en el hogar. Tú le puedes llamar como tú quieras. Y claramente tenemos que marcar que como hay disciplina y reglas, hay consecuencias. Hay consecuencias. Un ejemplo en la Biblia, los hijos de Elí. ¿Se acuerdan? Elí, el sacerdote. Dios les advirtió y le dijo, tus hijos se están equivocando. Tus hijos están adulterando, están profanando lo que es santo. Elí dijo, estoy ocupado. No solamente Elí murió, sino que sus hijos murieron. Y Dios cortó el sacerdocio de la vida de la familia de Elí. No hubo más. Porque Elí no puso en el momento correcto corrección y disciplina. Hay consecuencias. Pero tenemos que ser claros con nuestros hijos. Porque un padre piadoso es el que corrige a sus hijos, porque así puede salvarlos de una vida muy mala, llena de consecuencia del pecado. Vamos rápidamente con los finales. Un padre piadoso no se deja controlar por las influencias externas. Vivimos rodeados de un mundo caído y podemos poner miles de excusas para ser mal padre. Tenemos problemas con el alcohol, tenemos problemas con las drogas, tenemos problemas con la pornografía. Pero eso se traduce en nuestro diario vivir en un hogar marcado por inseguridades. Pero no podemos llegar a ese punto en nuestras vidas que cuestiones externas a nosotros pongan en peligro y en riesgo la vida de nuestros hijos. Por eso cuando Dios da los mandamientos morales, en Éxodo capítulo 20, Él empieza diciendo, no te harás imagen, o va a marcar en cuanto a eso, no te harás imagen de nada en tu vida. No solamente pensamos en los santos o en las imágenes que aparecen ahí, sino de nada. A veces nosotros idolatramos de más nuestro trabajo. Nosotros nos idolatramos de más a nosotros mismos. O ponemos un vicio por encima de todas las cosas. Pero de valientes es que cuando tengamos problemas, corramos a Jesús. Porque eso es lo que va a marcar para siempre la vida de nuestros hijos. Porque cuando los hijos ven a sus padres correr hacia Jesús para enfrentar sus problemas, ellos pueden imitar ese comportamiento. Y van a saber que ellos deben también correr a Jesús. Un padre piadoso es un hombre bajo la autoridad de Dios. Nuestra naturaleza es ser independientes. Eso fue lo que buscó Satanás en el huerto, ¿no? Con que Dios ha dicho, mira, independízate de Dios. No lo necesitas en ningún momento. No debes rendir cuenta a absolutamente nadie. Pero cuando vemos a Jesús, que Él fue Dios, hecho carne, vemos que Él no pasaba un día sin rendir cuentas delante de su Padre. Él rendía cuentas. Y ese es nuestro ejemplo a seguir. Por eso la palabra de Dios no es casualidad que dentro del humor de Dios le haya permitido a Pedro, el apóstol más, ¿cómo le podemos definir? Mecha corta. Sí, más mecha corta y más rebelde, menos sumiso, a que escribiera una carta, y 2 cartas escribió Pedro, y pusiera en 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ¿qué cosa? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que cuando sea tiempo, Él os exalte. Sí, este fue Pedro, pero recuerden que para llegar Pedro a escribir esto, Pedro antes negó a Jesucristo, y después se comió un pollito con Jesús caminando en el mar, y le dijo, Pedro, ¿me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? Y dijo Dios, Jesús, tú sabes todas las cosas. Sabes lo limitado que soy. Pero después cuando a Pedro le cayeron todos los 20, dijo que no les pase como me pasó a mí. Mejor ustedes humíllense ante la poderosa mano de Dios. Y último, un padre piadoso es el hombre o el padre que guía. Y hasta acá hemos aprendido que el verdadero liderazgo no se trata de controlar, no se trata de dominar, sino que el verdadero líder es el que va abriendo camino.
y el que va marcando el camino que se debe seguir, marcando el ritmo familiar. Proteger a nuestra familia de aquellas cosas que nosotros sabemos que no son buenas. Es decir, en forma práctica, es el primero que se reúne con Dios y que le muestra el camino a la familia de cómo llegar a Dios. Y que no necesariamente es una reunión dominical o una actividad en la iglesia, sino es un tiempo devocional en nuestras casas. Un tiempo de oración, de lectura bíblica. Para que enseñarles que ellos tengan la confianza como esposa, como hijos, de llegar libremente a la presencia de Dios. Porque papá ya les mostró el camino. Y con el ejemplo de vida les va a demostrar que no hay nada mejor que ir a la presencia de Dios todos los días. Porque van a ver un papá luchón que pasa por problemas, por dificultades, que toma a veces malas decisiones. Pero lejos de quejarse, lejos de frustrarse, lejos de abandonar y tirar todo, vemos a un papá que está buscando la guía de Dios para llevar a su familia a buen puerto. Para llevar a su familia a honrar a Dios a pesar de nuestras imperfecciones. Un papá que guía. Proverbios capítulo 17, versículo 6, define la imagen de nuestro estudio del día de hoy. Porque dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos. ¿Quiénes son esos? Los nietos. Y la gloria de los hijos son sus propios padres. Y ahí tenemos la imagen. Nieto, padre, abuelo, padre, hijo, hija. Fue tan difícil conseguir una imagen que pudiera reflejar esto, que la tuve que pedir a la inteligencia artificial que le hiciera, ¿no? Porque no fue fácil. No fue fácil porque hoy en día el ideal de familia quizás no pasa por esto. ¿Me entiendes? Porque hoy los ancianos están denigrados, ahí están abandonados, tirados. Y cada quien se rasca con sus propias manos y a ver cómo le sobrevives. Hoy la figura paterna está tan diluida y está tan abandonada que ayer me enteré por la radio que junio es el mes de la salud mental del hombre. Ah, caray. Ah, caray. Está bien, necesitamos, ¿no? Necesitamos ponernos al día. Pero dentro de ese abanico que te ofrecen para tu salud mental, un gran porcentaje es para seguir denigrándote. Para que no seas tan macho, para que no seas tan violento. Pues, espérate. Está bien, mi salud mental la curo curando mi salud espiritual. Conectando con Dios todos los días. Buscando, reconozco como hombre, soy débil, tengo un montón de defectos. Creo que todos nosotros podemos ser conscientes de eso. Pero reconocer es el primer paso. Y nuestra necesidad tiene que pasar siempre por Dios. ¿Por qué? Porque el mundo necesita desesperadamente hombres que dirijan con sabiduría. El mundo te está buscando. El mundo te está buscando como hombre para dirigir con sabiduría. ¿Qué mejor que empezar por poner orden en nuestras vidas? Para poner orden en nuestro matrimonio, para poner orden con nuestros hijos. Sin importar el pasado de nuestras vidas. O sin importar incluso el parentejo que tengamos con la persona que estamos ministrando. Porque decimos, a veces no son nuestros hijos carnales, a veces nos tocan nuestros hijos espirituales. Pero necesitamos realmente entender que todos nosotros debemos elevar nuestro potencial de ser padre a ser un padre piadoso. A ser un padre piadoso. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 11 al 12, son versículos que marcaron mi vida siendo un niño. El que desea obispado, buena cosa desea, pero es necesario que un obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no pendenciero, no dando al vino. Y te da una lista de series de cosas que nos dice que todo hombre debe desear en sus vidas. Algunos nos vamos con la finta, se van con la finta, pero es el que solamente desea ser anciano, diácono, pastor. Pero no, todas esas cosas son para nosotros como padre. Porque tú eres anciano, diácono y pastor en tu casa. Porque tu primer ministerio y tu primer llamado es tu hogar, tu familia, tu esposa, tus hijos.
No somos capaces de llevar un ministerio público si no tenemos orden en nuestra familia, que al final es más público que cualquier otro ministerio. Entonces, necesitamos entender que si buscamos al Señor con todo nuestro corazón, nos esforzamos por mantener nuestras prioridades en orden, nos dejamos guiar por el amor y somos humildes, nos vamos a sentir honrados y dignos de llevar el título de papá. Porque eso debe ser el gran anhelo en nuestros corazones. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias por la oportunidad de estar frente a tu palabra. Gracias por la oportunidad de ser ministrados por ella. Gracias por esta responsabilidad que has puesto en nuestra vida como hombres de ser padres, padres de familia, padres de hijos espirituales también. Queremos pedirte que seamos lo suficientemente responsables para ser aprobados por ti, no mirando hacia atrás ni dejando, Señor, nuestra responsabilidad de lado, sino siendo congruentes con lo que nos toca vivir y lo que nos toca hacer. Levanta de este lugar padres dignos de ser llamados tus hijos y de que nos estemos a la altura del gran título que tú pones en nuestras vidas. Que nos sintamos dignos de ser llamados papás. Es nuestra oración y el deseo de nuestro corazón y lo oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.